Mis amados y queridos corazones, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo han pasado estos días? ¿Cómo han atravesado las dificultades que todos estamos viviendo todos los días? Porque creo que es parte de nuestro aprendizaje y de nuestro vivir. Pero debemos mantenernos ecuánimes, calmados, tranquilos y serenos, sabiendo que todos tenemos nuestra lámpara para llenarla de aceite, para no dormir, para estar despiertos esperando la venida de nuestro Señor. Porque creo que todos los que estamos llenando nuestra lámpara queremos irnos con Él, para caminar de la mano de Él como lo hizo Enojo. Ahora nos vamos a ocupar de algo que de verdad lo veo sumamente importante. Algo que está ocurriendo en tu vida, en todo momento, pero tú no encuentras una explicación natural. Hay relaciones que tú sientes que se enfriaron, sin que nadie discutiera. Lugares que antes te llamaban mucho la atención y ahora sientes que te vacía. Una inquietud profunda que no desaparece, aunque ores, aunque alabes, aunque intentes ignorarla, mi corazón. Y lo más triste de todo esto es que no es que eso esté pasando. Lo más perturbador es que casi nadie a tu alrededor lo percibe. Quienes te conocen de toda la vida te miran como si estuvieras cambiando en una dirección que ellos no comprenden. Y quizás tú mismo te has preguntado, ¿qué me está pasando? ¿Por qué siento que ya no encajo en los mismos lugares? ¿Por qué hay cosas que antes me satisfacían y ahora me producen una especie de hambre que nada me parece que me va a calmar? Y lo que vas a escuchar ahora en este vídeo tiene una respuesta para eso. Y esa respuesta viene de las Escrituras, no de una opinión humana, porque lo que está ocurriendo en tu vida no es una crisis, es una separación y Dios la está ejecutando en silencio, ahora mismo, antes del arrebatamiento. Por eso te pido que escuches con mucha atención, porque la mayoría de los creyentes nunca ha oído lo que tú vas a escuchar en este momento, mi corazón, porque ocultó todo esto en algún libro prohibido, sino porque nadie se ha detenido a leer con cuidado lo que el Espíritu Santo ya registró hace siglos en la palabra de Malaquías, capítulo 3, versículo 18. Dice con una precisión que debería el arte, el alma. Entonces os volvéis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malvado, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Discerniréis la diferencia, pero antes de que el mundo discierna la diferencia, Dios mismo ya la está marcando. Y esa marcación, mis amores, no ocurre en el día del arrebatamiento, no. Ocurre ahora, ocurre en silencio de vidas que están siendo reordenadas, separadas, apartadas para algo que la mayoría todavía no ve venir. Piensa en esto un momento, mi corazón. Antes de que Dios sacara a Israel de Egipto, antes de las plagas, antes de que el mar se abriera, antes de que todo eso visible y dramático, hubo una noche en que algo silencioso pasó por cada casa, ¿verdad? ¿Lo recuerdas?
Por supuesto que sí. No llegó un anuncio, no llegó con estrépito alguna bulla indicando todo esto. Llegó en la oscuridad de la noche, en el silencio, y lo único que separaba una casa de la otra no era la nacionalidad, no era el mérito, no era la elocuencia de las oraciones de una familia, era una señal, una marca en el dintel, una sangre aplicada sobre la puerta, y el ángel ejecutor pasó de largo. Éxodo capítulo 12 no es solo historia antigua, es una imagen profética de que Dios está haciendo ahora mismo antes del mayor éxodo que este mundo jamás habrá visto, porque antes del arrebatamiento hay una marca, sí, una marca que no se ve con los ojos, pero el cielo reconoce, y lo que estás sintiendo en tu vida puede ser exactamente esa señal de que algo ha sido puesto sobre tu vida, mi corazón, que el mundo no puede ver, pero que Dios reconoce como suyo. Y sin embargo, hay algo aún más perturbador que esto, porque si Dios está separando personas, ahora antes del día final, eso significa que la separación también produce consecuencias visibles. Y esas consecuencias son exactamente lo que muchos creyentes están experimentando. Hoy, sin entender por qué, hay hermanos que llevan meses sintiéndose solos en sus propias congregaciones. Hay personas que amaron su iglesia durante años y de repente sienten que ya no hablan el mismo idioma espiritual, que quienes los rodean no son como ellos. Hay matrimonios donde uno de los dos ha despertado algo que el otro todavía no lo percibe. Los hijos que oran en silencio porque sus padres no entienden la urgencia de ellos y sienten. Tú dime, ¿te suena algo de esto familiar? Porque esto no es división. Esto, mi corazón, no es orgullo espiritual. Esto es la separación silenciosa que Malaquías profetizó y tiene un nombre, tiene una explicación bíblica y tiene un propósito eterno que vas a entender antes de que este video termine. No es casualidad que este video haya llegado a ti justamente en este momento. Por favor, es que yo necesito que tú estés preparado y que te des cuenta que hay muchas personas que llevan semanas buscando palabras para lo que están sintiendo. Y lo que tú ahora vas a escuchar te va a dar exactamente ese vocabulario, porque tú, mi corazón, eras parte de los que están despertando. Y ese despertar no es tuyo, debes saber que viene de arriba. Pero antes de que hablemos lo más importante, necesito que te des cuenta que todo lo que estamos haciendo ahora, lo que yo estoy tratando de que me comprendas, es para que despiertes y para que comprendas que tenemos que llegar a una profundidad absoluta de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y hay algo en este contexto que casi nadie ha conectado. Algo que une el libro de Malaquías con el libro del Apocalipsis, de una forma que cuando lo veas con claridad, no vas a poder dejar de verlo. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, el último antes de 400 años de silencio, el último antes de Juan el Bautista, que él abriera su boca en el desierto, y las últimas palabras de un profeta no fueron palabras de condenación, fueron palabras de distinción. Dios le dijo a su pueblo: estoy mirando, estoy registrando, estoy separando. Y los que me temen, los que se acuerdan de mi nombre, están siendo distinguidos. Están siendo anotados en el libro de memorias. Un libro ante su presencia. Y Malaquías 3, versículo 16 dice: el Señor escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Dios
y para los que piensan en su nombre. Hay un libro, hay un registro y hay nombres de ese registro, pero no están ahí por mérito humano, sino por el temor al Señor. ¿Y sabes qué clases de personas aparecen en ese libro? Las que se acuerdan de su nombre cuando nadie las ve, las que piensan en Él en medio de su vida ordinaria, las que sienten esa inquietud que no pueden explicar porque han sido marcadas por algo que el mundo no comprende. Ahora te pido que conectes todo esto con Apocalipsis 7, Juan en la isla de Patmos. Ve algo que lo deja sin palabras. Ve a 4 ángeles deteniendo los vientos de la tierra, y antes de que estos vientos sean soltados, antes de que comience la tribulación, antes de que el mundo experimente lo que está escrito, los sellos y las trompetas, viene una voz y esa voz dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios Creador. No hagáis daño hasta que hayan sido sellados. Lo que Juan vio no fue el arrebatamiento, fue la preparación antes del arrebatamiento. Fue la marcación, fue la separación, exactamente lo que Malaquías había profetizado siglos antes y exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo, mis amores, en la vida de las personas como tú, que sientes que algo que no tienes palabras para describir, pero que las escrituras ya la nombraron hace mucho tiempo. Y aquí está la revelación que este video ha estado construyendo. La que necesitas escuchar ahora mismo, mi corazón, y que muy pocos están diciendo eso en este momento. Dios no está esperando el día del arrebatamiento para comenzar a actuar en las vidas de los suyos. Él ya empezó la separación, ya comenzó, no con trompetas, no con señales en el cielo, que todo el mundo pueda ver. Comenzó en el interior de personas que de repente sienten que algo cambió, que ya no pueden estar cómodos donde antes lo estaban, que el mundo de los que los rodea les parece cada vez más extraño y que hay una nostalgia por algo que no conocen, pero que sienten que viene. Esa nostalgia no es melancolía, es el Espíritu de Dios tirando de algo que fue sellado en ti. Es la señal del Éxodo 12 en tu vida. Es tu nombre en el libro de Malaquías 3. Es el sello del Apocalipsis 7 puesto sobre tu frente de manera invisible al ojo natural, pero perfectamente visible ante el cielo. Efesios 1, versículo 13 lo dice con una claridad que no necesita interpretación. En él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. De la promesa fuisteis sellados. Tiempo pasado, acción completada. No es una promesa futura, es un hecho consumado. Y ese sello no lo pusiste tú, no, lo puso Dios. Y lo que sientes en tu vida en este momento es ese sello haciéndose visible en el mundo natural a través de una separación que Dios mismo ya en este momento lo está ejecutando. Si sientes que esto te está describiendo con claridad las cosas que tú y yo ya hemos entendido, tienes que entender que fuiste sellado, como yo también he sido sellada. Porque yo creo que nada ya nos está separando de la verdad. Mis amores preciosos, yo todos los días que me levanto le pido: Padre mío, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? Yo quiero caminar de tu mano contigo como lo hizo Enoch. De verdad, ya las cosas que hemos vivido aquí en la tierra han sido muy fuertes. Y creo que ya es momento de tener paz interior.
que es la parte más hermosa que todos los seres humanos tenemos, pero que a veces no lo sabemos valorar. Claro, la persona que sabe vivir en paz se da cuenta cuál es la verdadera felicidad. Y hay algo que quizás ustedes no lo pueden poner en práctica, pero yo en este momento quiero aprovechar haciendo una pausita acá en lo que estoy narrándoles y decirles que ustedes si tienen alguna dificultad con otro hijo que no quiere despertar, con algún familiar que ustedes quisieran ayudar, entonces ustedes tienen que agarrarse de lo que tienen en su corazón, la chispa divina. Y por el poder del Cristo en mí, yo te hablo al Cristo en ti, digamos Roxana, ejemplo, y te digo que tú eres una hija perfecta de nuestro Padre Creador, que tú eres buena, que tú eres noble, que tú eres sincera, que tú sabes dar amor a los demás, que tú te comportas de una manera perfecta, que tú eres un ser divino, eres un hijo de la luz y tú estás haciendo lo correcto porque tu vida siempre la has llevado en lo correcto. Así es y así será. Gracias, Padre. Ya me has oído y siempre me oyes. Eso lo hacen para cualquier persona que ustedes quieren que despierte, que está equivocada, que está confundida. Nunca vean los defectos, solo vean las cosas buenas que ella debe manifestar. Y si lo hacen esto repetitivamente varias veces al día, van a lograr que esa persona despierte y pueda estar junto con todos nosotros para poder ascender en el día del rapto, mis amores. Continúo con lo que tenía que seguir indicándoles. Vamos a hablar de algo que en realidad, porque la separación no es solo interior. La separación tiene manifestaciones externas, señales que puedes reconocer en tu vida, ahora mismo, en este mismo momento. Y la primera señal es la que más confunde a los creyentes que la están experimentando, porque la malinterpretan como un fracaso espiritual, cuando en realidad es exactamente lo contrario, la soledad espiritual. Hay personas que en este momento se sienten solas en su camino de fe, de una manera que nunca antes la habían sentido. Personas que llevan años en una congregación y de repente se sienten como extranjeros. No porque odien a su iglesia, no porque hayan pecado, ni porque se hayan alejado de Dios, no, mis corazones, sino porque algo en ellos ha sido calibrado a una frecuencia diferente. Y esa frecuencia ya no resuena con todo lo que antes te satisfacía. Canciones que antes te llenaban el alma, ahora las suenas vacías, las sientes que no te llenan, que no sirven. Sermones que antes te movían el corazón, ahora te parecen artificiales. Reuniones que antes te llenaban y ahora te dejan con hambre. Y la gran mentira del enemigo en este momento es convencerlos de que eso es apostasía, que es frialdad, que es orgullo, pero en realidad es exactamente todo lo opuesto. Es hambre, sí, es hambre. Es el alma que ha sido sellada buscando más de lo que este mundo y muchas veces incluso la iglesia institucional puede ofrecerle. Es algo que tenemos que entender. Necesitamos eso que salga, que está acá dentro de nuestro interior. Necesitamos llenarnos de luz. Tenemos hambre de esa luz que nos da cuando uno ya encuentra la verdad, cuando ya tú te separas de otros lugares donde estuviste equivocado, donde muchas veces hasta te engañaron, hasta te quisieron cobrar para sanarte, para hacer algo por ti, y tú comprendiste, o hubo alguien que te abrió los ojos y te hizo entender que tenías que salir de ese lugar, y tú lo hiciste con mucho amor y buena voluntad. Ya no te preocupes porque ya tú estás despierto. Ese es lo que tenemos todos, mis amores, que hacer. Es que tu alma ya ha sido sellada. Está buscando más de lo que este mundo y muchas veces incluso la iglesia institucional puede ofrecerte, porque no te va a dar nada de eso. Jesús dijo en Juan 10, versículos 28 y 29, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie
los arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie las arrebatará, ni el enemigo, ni la confusión, ni la soledad, ni la incomprensión de los que te rodean. Si eres de los suyos, ninguna fuerza en el universo puede sacarte de esa mano. Y la soledad que sientes mi corazón no es abandono. Es que la mano que te sostiene te está moviendo, te está reposicionando, te está llevando a un lugar donde lo que viene no te tomará por sorpresa. Y ese movimiento siempre se siente como pérdida antes de que se sienta como ganancia. Y mi corazón precioso, hay otra señal, y esta es aún más específica y quizás más perturbadora que la primera. Si estás tú acá conmigo, es porque necesito que escuches todo esto con mucha atención. Tú tienes que sentir, bueno, yo sé que tú sientes como una urgencia, como que algo no te llega y tú quisieras saberlo. Tienes que entender que esa urgencia no viene de las noticias ni de las redes sociales. Es una urgencia que sientes en el espíritu de tu interior. Antes de que tú vayas a ver algún noticiero, alguna sensación de que el tiempo es diferente, ahora de que algo está a punto de cambiar de una manera irreversible, de que hay cosas que necesitas estar en orden y que cada día que pasa sin atenderlas produce una incomodidad que no desaparece, con distracciones, urgencias. No es ansiedad, es el reloj profético, mi corazón, que Dios puso en los que tienen oídos para oír, y este año se está manifestando con más claridad esta urgencia y se ha intensificado de manera que muchos creyentes sienten, pero pocos se atreven a mostrar en voz alta, porque nombrarlo en muchos ambientes religiosos todavía se considera exagerado. Todavía te consideras un fanático. Y sin embargo, las señales que Jesús escribió en Mateo 24 están frente a nosotros, de una manera que ninguna generación antes de este punto puede ver con la misma claridad. Porque si estamos hablando de eso, tu espíritu ya lo sabía, pero tus palabras hasta este momento no encuentran una claridad. Pero necesitamos entender, mis amores, porque yo les hablo todos los días para despertarlos. Y por eso hago todos los días estas charlas de metafísica. Bueno, descansé unos días porque estuve un poquito delicada, justamente por las preocupaciones, pero aquí estoy, mis corazones. Hay muchas, como, ¿a cuál categoría, quiero preguntarte, perteneces? ¿Naciones contra naciones? ¿Reinos contra reinos? ¿Pestes y hambres? ¿Terremotos en diferentes lugares? Jesús lo dijo todo esto, que sería el principio de los dolores, el principio que no es el final. Lo que estamos viviendo este año todavía no es el final, es el umbral. Es el pasillo que conduce a la sala, donde ocurrirá lo que los profetas describieron, con imágenes que antes parecían imposibles y que ahora se sienten inevitables. Y en este umbral, Dios está separado. Sí, está apartando personas de personas, no porque los demás estén condenadas, sino porque lo que han de permanecer firmes necesitan ser separados, de manera que la mayoría no está dispuesto a transitar por ahí. La separación siempre precede a la misión, siempre precede a la protección, siempre precede al avance. Lo que Dios hace en ti, en silencio, ahora mismo, tiene una razón que tus ojos todavía no pueden ver. Sí, completa todavía, pero que tu espíritu ya lo reconoce. Hay una tercera señal de la separación que muy pocos identifican y que puede ser la más
reveladora, la que te va a dar la más claridad que tú tienes. Es el camino en la oración. Personas que toda su vida oraron de cierta manera, con cierta estructura, con ciertos términos, y de repente algo en su vida devocional comenzó a cambiar. La oración que antes era habitual se convirtió en algo más urgente, más íntima, más honda, o al contrario, personas que de repente sienten que sus oraciones ya no tienen las palabras que tenían. Antes, que ya en el silencio encuentran más de Dios que en los discursos que alguna vez pronunciaron de rodillas. Esto no es una señal de alejamiento, es señal de profundidad. El Espíritu Santo, que puso su sello en ti, está reequilibrando tu vida espiritual, mi corazón, para algo que requiere más de lo que la superficie puede ofrecer. En la segunda de Timoteo, versículo 2, versículo 19, lo afirma sin titubear. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce, Señor, a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos, mis corazones. No los conoce porque ellos lo han impresionado. No los conoce porque nunca hayan fallado. Los conoce porque los marcó. Los reconoce porque los eligió. Los conoce porque puso sobre ellos algo que hace que su nombre sea reconocible ante el trono de Dios, mis corazones. Incluso cuando ellos mismos dudan, incluso cuando lloran o cuando no tienen palabras para orar, y tan solo un gemido que el Espíritu mismo intercede por ellos, con gemidos indecibles, como lo dice Romanos 8, pero la separación que Dios está haciendo no solo tiene que ver con lo que ocurre dentro de ti, tiene consecuencia en las relaciones que te rodean. Y aquí es donde muchos creyentes sienten el mayor dolor de este proceso, porque la separación a veces se manifiesta en el alejamiento de personas que amabas, de amigos con quienes compartiste años de ministerio, de familiares, con quienes creíste que caminarías hasta el final. Y ahora de repente hay una distancia enorme. Y no siempre hubo una pelea, no siempre hubo una traición. Simplemente hay una distancia que antes no existía. ¿Por qué? Un silencio donde antes había comunión, una incomprensión que duele más que la ausencia misma. Y la pregunta que muchos se hacen en este dolor es: ¿hice algo mal? ¿Por qué Dios permitió que esto pasara? Y la respuesta que las escrituras dan es una que requiere madurez espiritual para aceptar a Dios. No siempre aleja personas de tu vida por castigo. A veces las aleja por proteger. A veces las aleja porque hay un camino que Él tiene para ti, que esas personas, por más que te quieran, no pueden acompañarte. Abraham tuvo que dejar tuvo que dejar a su familia, tuvo que ir a un lugar que no conocía. Y el dolor de la separación fue real, pero era necesario, porque Dios tenía para él al otro lado de esa separación. No cabía en el lugar donde estaba. Y lo que Dios tiene para ti en los días que viene, tampoco cabe en todas las relaciones que tenías. No porque seas superior a nadie, sino porque el camino que tienes por delante tiene un peso que solo puedes sostenerte desde un fundamento muy específico. Y Dios mismo está construyendo ese fundamento en ti, ahora mismo, en silencio, en este mismo momento. Mientras la mayoría del mundo duerme, hay algo más que necesitas escuchar, algo que conecta todo lo que has oído hasta el punto con lo que viene, porque la separación que Dios está ejecutando no es el fin en sí misma. La separación es el preludio de algo
Es la preparación para un evento que las Escrituras describen con una precisión que debería hacer que todo creyente viviera diferente. El arrebatamiento no es solo un evento teológico, es una cita. Es el momento en que la voz que selló a los suyos desde el principio los llama por su nombre de una manera que el cuerpo físico responderá antes de que la mente pueda procesar lo que está sucediendo. En la primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado serenos, sí, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados, pero esa palabra arrebatados en griego original es harpazo, y harpazo significa ser tomado con fuerza, ser rescatado de manera violenta de un peligro inminente. No es una salida suave, es una extracción, y para que esa extracción ocurra, tiene que haber habido previamente una marcación, una identificación, una separación que diga: estos son los míos, estos llevan la señal, estos llevan la sangre sobre el dintel, estos están en el libro. Y esa marcación, esa identificación, esa separación es lo que Dios está haciendo ahora mismo antes del arrebatamiento en la vida de personas que sienten que su espíritu, que algo grande y definitivo se está acercando. Pero aquí hay algo que casi nadie está diciendo y que no puedo dejarlo pasar. Hay una segunda señal de la separación que es aún más seria que todas las que hemos mencionado hasta ahora. Y no es una señal de dolor, es una señal de poder. Es una señal de discernimiento que crece. Hay personas selladas de Dios que en este tiempo están descubriendo que pueden percibir cosas que antes no percibían, que entran a lugares y sienten una incomodidad que no tiene explicación racional, que escuchan conversaciones y algo en su interior identifica al espíritu detrás de las palabras antes de que el razonamiento consciente pueda analizarlo. Hay personas que se acercan y sienten que algo en este acercamiento no está alineado con el Espíritu de Dios. Y aunque no tengan evidencia externa, este discernimiento no es paranoia. Es uno de los frutos del sello. Es el Espíritu Santo que habla en el creyente sellado, funcionando como fue diseñado para funcionar. Primera de Corintios 2, versículos 15 dice: en cambio, el Espíritu juzga todas las cosas. El Espíritu juzga, pero juzga. En este contexto no significa condenar, significa discernir, significa leer el espíritu de las situaciones, significa percibir lo que el mundo natural no puede ver. Y ahora en este momento, ese discernimiento es el más necesario que en cualquier otro momento de la historia reciente, porque el engaño que opera en el mundo espiritual en este tiempo es de una sofisticación que nunca antes había alcanzado. Y los que no tienen el sello del Espíritu no tienen el instrumento para detectarlo. Piensa en lo que eso significa para tu vida cotidiana, mi corazón. Todos los medios de comunicación ahora te ofrecen versiones de la realidad que contradicen la palabra. Las redes sociales las presentan con estilos de vida que normaliza lo que Dios llama abominación. La cultura popular te propone ídolos con nombres nuevos, pero con la misma función de siempre. Ocupa el lugar que solo le corresponde a Dios. Y en medio de todo eso hay personas selladas por el Espíritu Santo que sienten una resistencia interior que no pueden apagar, que no pueden ver ciertas cosas sin que algo dentro de ellos
diga, esto no está bien, que no pueden escuchar ciertas propuestas sin que algo en su espíritu levante una señal de advertencia. Y es como esa resistencia. No es fanatismo religioso, es el sello funcionando, sí, mis corazones. Y quiero hablar sobre esto porque ya me han dicho que soy fanática, ya me han dicho que lo que hago lo hago para asustar a las personas, que lo que les comparto es para que ustedes tengan miedo. Así me han dicho. No quiero decirles quién, mis amores, pero así me lo han dicho varias veces. Tú lo que estás haciendo es, estás fanática, estás metida en todas esas cosas y estás haciendo eso para asustar a todos los que te siguen. Yo quiero clarificar eso, mis amores. Yo no soy fanática de nada. Yo amo a mi Padre, amo a nuestro Señor Jesús, amo el arrebatamiento. Estoy esperando con ansias que eso suceda. De verdad, quiero ya liberarme de todas las cosas materiales de la tierra. De corazón les digo, yo lo siento en mi pecho, que espero con ansias que eso suceda. Nuestro Padre sabrá cómo lo desglosará, sabrá cómo lo enviará primero, si primero va a suceder ¿qué se llama? El evento, si después va a suceder lo de Nesara Gesara, o después va a suceder lo de las camas Medved, o de repente ya nuestro Padre ha decidido borrar todas esas cosas y que directo sea el arrebatamiento. Yo lo que Él ordene estoy llena y llana para acatar, con mucha humildad en mi pecho. Y si yo les comparto todas estas cosas, mis amores, es porque quiero que despierten, es porque quiero que vean las cosas con la claridad que las veo yo, porque quiero que ustedes se den cuenta de que no somos fanáticos. Por favor, no somos fanáticos religiosos. Es el sello el que está funcionando en nosotros. Es la voz del pastor que sus ovejas conocen y que el extraño no puede imitar, aunque lo intente. Porque Juan 10, versículo 5, el extraño nunca lo siguió, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas selladas oyen la voz del pastor, y esa voz es reconocible precisamente porque fueron selladas para reconocerla. Y todas las cosas que nosotros hacemos, mis amores, es por amor, porque estamos llenando nuestra lámpara con aceite, porque estamos recargándonos de obras buenas, de buenas acciones, de buen comportamiento y de buen ser humano, de dar lo mejor de nosotros para los demás. Ay, mis corazones preciosos, el que quiera creer, que crea. El que no, es su decisión. Yo quería compartirles eso para que ustedes comprendan cómo nos atacan a nosotros. Pero hay algo que viene después de ese discernimiento. Sí, y es donde la separación de Dios que está haciendo alcanza su propósito más profundo, mis amores. La separación no es solo para proteger a los sellados. La separación también es para que los sellados sean visibles. Malaquías 3, versículo 18, lo anticipa. Lo discerniréis. Hay un momento que viene y en muchos sentidos ya está aquí, en que la diferencia entre lo perfecto pertenece a Dios y el que no será tan visible, que no podrá ignorarse, no porque los sellos se pongan a proclamarlo, sino porque el carácter de Dios en ellos se convierte en una señal viva en medio de un mundo que se oscurece como las circunstancias del mundo comiencen a presionar de manera que nadie puede ignorar la diferencia entre el que tiene paz sobrenatural y el otro que no, entre el que tiene esperanza anclada en una promesa eterna y el que no, entre el que sabe que nadie lo puede arrebatar de la mano del Padre y el que depende de sus propias fuerzas. Esa diferencia se va a hacer visible. Y esa visibilidad no viene del esfuerzo propio, viene del sello, viene de la marca de Dios que puso en los suyos antes de que los vientos de la tierra fueran soltados. Y aquí es donde tú necesitas detenerte un momento y hacerte una pregunta honesta, mi corazón. No, no es una pregunta religiosa, una pregunta del alma. Tú reconoces en tu vida las señales
de las que estamos hablando en este momento, en este video. La soledad espiritual que confunde, pero que no es alejamiento de Dios. La urgencia que sientes en el espíritu, aunque nadie a tu alrededor la nombre. El discernimiento que crece, aunque a veces no sepas qué hacer con él. Las relaciones que cambiaron sin que tú lo provocaras. La oración que se profundizó o que cambió de forma. Aunque el hambre por Dios se identificó más y más. Si tú reconoces al menos 3 de estas señales en tu vida, no estás en crisis, mi corazón. Es que estás siendo separado. Y la separación no es un castigo, es preparación. Es la mano de Dios trabajando en silencio en tu vida, exactamente como lo prometió nuestro Padre Celestial. Yo sé perfectamente bien que ya en este momento todos estamos despiertos. Aunque la mayoría no lo entienda, pero estas verdades que les acabo de pronunciar son las verdades que todos debemos tener. Porque debemos darnos cuenta que ahora ya se siente que hay una separación colectiva. Una separación que está ocurriendo a nivel de comunidades, a nivel de congregaciones, de familias enteras. Ahora está sucediendo en este mismo momento, donde la separación espiritual está produciendo tensiones que nadie sabe cómo nombrar. Sí, no les he dicho lo que me han dicho a mí, que yo soy una persona fanática. Entonces ya con eso, ¿qué puedo? Ya yo no puedo hablar nada, mis amores, porque si lo digo, me van a volver a decir que soy fanática. Entonces, eso se entiende, porque así se están portando los hijos, los esposos, los cónyuges, y donde uno ha despertado a una dimensión espiritual, porque el otro todavía no lo percibe. Que eso es lo que produce una soledad dentro del matrimonio, que duele de manera que ningún consejero matrimonial convencional puede resolver, porque no es un problema relacional, es un problema espiritual. Uno de los dos fue tocado primero, y eso no significa que el otro esté perdido. Significa que hay una responsabilidad de intersección sobre el que ya despertó. Hay nombres que se están en los labios de los sellados, en sus momentos de oración más íntima. Nombres de personas que todavía no despiertan, pero por quienes el Espíritu mismo intercede a través de los que ya llevan el sello. ¿Y qué hace el creyente sellado en medio de eso? ¿Qué hace cuando ve la separación ocurriendo y no puede controlarla, ni acelerarla, ni detenerla? Hace lo que Moisés hizo en el Éxodo 12. Aplica la señal, la sangre sobre el dintel, la intercesión que dice: Señor, haz pasar tu ángel por mí. Familia, Señor, reconoce en mi casa la señal que te pertenece. Señor, no los cuentes entre los que no te conocen. Y esa oración no es vana, no es religiosa. Es la oración más poderosa que el creyente puede orar en este tiempo. La oración en que ya fue sellado, intercediendo por los que todavía no han reconocido la voz del pastor. Y esa intersección tiene peso, tiene efecto, tiene historia de respuesta en las escrituras y en la vida de incontables familias que hoy tienen todos sus miembros corriendo hacia el mismo Señor. Uno de ellos no se rindió de orar. Hay también otra forma de separación que se manifiesta, que es necesario nombrar, es la separación del pensamiento. Porque hay creyentes sellados que están experimentando en este tiempo una incapacidad creciente de pensar como el mundo, no con orgullo, no como juicio, sino como una realidad operativa. El sistema de valores en el mundo propone simplemente que ya no tiene sentido para ellos, no porque hayan estudiado más, sino porque la mente de Cristo, que Pablo menciona en la primera de Corintios 2, comienza a funcionar de manera que el mundo natural no puede procesar. Y los sellados piensan diferente, evalúan diferente, establecen prioridades diferentes, y esa diferencia los hace incomprensibles para el mundo que los rodea. Incluso cuando intentan explicarse por qué, porque hay cosas que solo
se perciben con el espíritu y que para el hombre natural son locura. Como dice la misma escritura, que en este año esa brecha entre el pensamiento espiritual y el pensamiento carnal se ha hecho tan evidente que vivir en ella sin un fundamento bíblico sólido puede resultar agotador. Por eso la palabra de Dios no es opcional para el sellado en este tiempo. No es una práctica devocional de disciplina espiritual. Es el oxígeno que le permite respirar en una atmósfera que no fue diseñada para él. Y aquí la pregunta que deberías hacerte, y hace mucho tiempo deberías haberte estado haciendo desde el principio, la pregunta es que quizás en tu mente y que tú necesitas salir a la luz, si todo esto es verdad. Si Dios ya te ha separado de las personas ahora mismo, antes del arrebatamiento. Y sí, si tú sientes que hay un sello invisible que el cielo reconoce y que el infierno también puede percibir. Y si la separación es real, tiene señales identificables. Entonces, la pregunta no es si estás en la separación, si está ocurriendo. La pregunta es, ¿estás dentro o fuera de ella? Solo tú puedes responder. Solo tú puedes darle una salida a esta pregunta. Y yo te pido de todo corazón, hijo mío, que te prepares, que llenes tu lámpara con aceite y que sueltes todo lo material, que no vivas pensando solamente en el dinero, cómo ganarlo, cómo tener más, como, ay, eso es muy fuerte. Es necesario porque el dinero lo necesitamos para poder comprar, para alimentarnos, para vivir. Pero que no sea tu prioridad, donde solo dediques tu vida a pensar en eso. Ahora, la última palabra, mi corazón precioso, la tienes tú. Para mí ha sido un placer muy grande haber estado hoy día contigo acá, en estas charlas de metafísica. Ustedes saben, mis amores, que yo los amo. Besitos y los amo de corazón. Chao, hasta prontito.